podemos estar muy juntos y con una comunicación muy abierta. El día de hoy vamos a tener una capacitación muy especial. Vamos a hacer una capacitación de películas arquitectónicas, de películas de protección solar y seguridad en el tema arquitectónico. Como todos ustedes saben, nuestras películas son de la marca 3M. Para esta ocasión, junto a 3M, preparamos esta capacitación, y la capacitación la va a dar una invitada muy especial desde Argentina. Se llama Romina Porciniti. Romina es una experta en el tema de películas de protección solar. Es gerente de marketing a nivel LATAM de este segmento de negocio de 3M, y seguro que toda su experiencia, la cual la conocí personalmente hace más de 2 años, nos va a servir mucho, no solo su experiencia personal y laboral en este segmento, sino todo lo que han desarrollado en Argentina. Entonces, Romina, bienvenida. Adelante, aquí ya varios distribuidores o varios clientes se han ido conectando, entonces yo creo que ya podemos arrancar. Y bueno, acá te escuchamos. Bienvenida de nuevo. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, aprovecho y agradezco a Oscar y a todo el equipo de Panorama y a todo el equipo de 3M en Colombia por coordinar estas reuniones, estas charlas. Como decía Oscar, es una muy buena oportunidad para estar cerca de todos ustedes y aprovechar estos momentos para adquirir conocimientos, capacitarse y hacer crecer el negocio. Como les decía, mi nombre es Romina Porciniti, estoy en el área de marketing para el negocio de Windows Film. Como ustedes saben, 3M es una empresa que tiene muchas divisiones y muchos productos, y específicamente en esta charla vamos a hablar de lo que es Windows Film y todo el portafolio de láminas para arquitectura. Si tienen cualquier duda o pregunta, está el chat, pueden ir haciendo ahí sus preguntas, vamos a hacer algunos breaks para responderlas, y también al final vamos a juntar todas esas preguntas que si alguna no se ha respondido, vamos a tener ese espacio para responder las preguntas. Así que siéntanse libres en cualquier momento de ir poniendo ahí sus preguntas y dentro de lo posible vamos a responderlas. También, si uso alguna palabra argentinizada que ustedes no entiendan, me avisan y buscamos entre todos el sinónimo. Así, dejamos bien en claro todo el contenido de la charla del día de hoy. Bien. ¿Qué vamos a ver entonces en la charla del día de hoy? Primero vamos a hacer un repaso de todo el portafolio de láminas que tiene 3M para el segmento de arquitectura. Y después vamos a repasar todos los segmentos de aplicación, entendiendo en cada uno de ellos cuáles serían las láminas más recomendadas para poder cumplir con esa necesidad del cliente, ¿sí? En cuanto a portafolio, lo primero que tenemos que distinguir son las distintas segmentos de aplicación que tiene nuestro portafolio. Como ven acá, hay un portafolio muy completo que abarca desde láminas de control solar, láminas de seguridad, tenemos láminas decorativas, láminas de manejo de luz y láminas de aislamiento. Entonces vamos a ir repasando todo lo que es láminas de control solar, seguridad y las de aislación, ¿sí? Vamos a dejar para una segunda charla o algún otro interés todo lo que es láminas decorativas y de manejo de luz. Bien, vamos a entrar con primero las láminas de control solar. Y una pequeña introducción antes de hablar del portafolio. Primero lo que tenemos que entender y siempre tener en claro cómo se compone el calor del sol, ¿no? ¿Y qué es el calor del sol que llega a la Tierra? Es una radiación, ¿sí? Una longitud de onda que nosotros la percibimos con nuestros sentidos a través de la visión y a través del sentir del calor.
¿Cómo está dividido esa radiación solar? Está dividido en 3 longitudes de onda. Por un lado tenemos el UV, por otro lado luz visible y por otro lado el infrarrojo. Todo esto compone el calor del Sol. Y de ese paquete de calor total, un 3% de todo ese calor que llega a la Tierra es UV. El UV no lo vemos, pero sí lo sentimos como calor. Un 50% es luz visible, que tampoco, que sí la vemos y además la sentimos. Esta porción de luz visible que llega del Sol, no solo la vemos, sino que también la percibimos como calor, la sentimos. Y un 47% infrarrojo. El infrarrojo tampoco lo vemos, pero sí lo sentimos. Entonces, todo esto es lo que compone el calor. Hay veces que cuando hablamos de calor, por desconocimiento o por distracción, únicamente pensamos en el UV, ¿no? No sé si les ha pasado que a veces pensamos en el calor y lo relacionamos únicamente con los rayos UV, los ultravioleta. Y eso no es correcto, porque los ultravioletas solo es un 3% del calor que llega a la Tierra. Entonces, si uno quiere controlar el calor, básicamente debería manejar y bloquear tanto la porción de luz visible como la porción de infrarrojo. Y de esa forma es que nosotros podemos diferenciar después los distintos productos a medida que vayan bloqueando más o menos la porción de luz visible o la porción de infrarrojo, ¿sí? Entendiendo que todas las láminas de control solar y las láminas de seguridad, ese UV, ese 3%, lo bloquean todas las láminas. Entonces vamos a ver más adelante cómo se compone el portafolio de las láminas y cómo es el bloqueo de la luz visible y del infrarrojo en cada una de las tecnologías. Bien, y entonces ahora sí entramos en portafolio, ¿sí? En el portafolio de producto tanto de control solar como de control climático. Y lo vamos a dividir según las tecnologías que existen en el mundo, ¿sí? Dentro de lo que son tecnologías estándares, podemos dividirla en 3 grandes familias de productos. Por un lado están las láminas o las películas tintadas, ¿sí? Son las láminas que a través de un tinte negro, puede ser bien oscuro o no tan oscuro, van bloqueando la porción de luz visible. Y de esa forma bloquean calor, ¿sí? Estas láminas no bloquean infrarrojo, sí bloquean UV, como dijimos todas las láminas, el UV lo bloquean, y bloquean mayormente la porción de luz visible. Entonces, para bloquear más calor, ¿qué tengo que hacer? Bloquear más luz visible. Por eso es que se dice que son las láminas más eficientes bloqueando el calor, porque para bloquear calor solamente pueden bloquear la porción de luz visible. Entonces, por eso es que también son las menos utilizadas en arquitectura, prácticamente no se utilizan, porque para bloquear calor también son las que oscurecen más los interiores y oscurecen más la transparencia del vidrio. Después están las láminas reflectivas. Las láminas reflectivas, a diferencia del tinte, que dijimos que tenían partículas negras, ¿no?, que oscurecen la lámina, en vez de una partícula de tinte, lo que tienen las láminas reflectivas son partículas de metal, distintos metales. Y esos metales, en vez de absorber el calor del sol para bloquearlo, lo que hacen es reflejarlo hacia afuera. Entonces son mucho más eficientes bloqueando el calor que unas láminas tintadas. Pero también trabajan mayormente sobre la porción de luz visible, con lo cual, para bloquear más calor, tienen que bloquear más luz visible. Entonces, también en arquitectura, cuando uno busca tener buenas visuales, tener ingreso de luz natural, aprovechar justamente del ingreso de luz natural, estas láminas tampoco son las ideales en lo que es arquitectura. Pero bueno, obviamente se usan muchísimo las láminas reflectivas en arquitectura. Y después están las láminas híbridas. Las láminas híbridas combinan la tecnología de una lámina tintada de una lámina reflectiva. Y si esto lo llevamos al portafolio de 3M, tenemos esta familia de productos. Acá están detalladas también las de automotriz y van a ver cómo en arquitectura no hay
láminas tintadas que apliquen para arquitectura, justamente por esto que mencionaba, que son las láminas más ineficientes en lo que es bloqueo de calor. Y sí tenemos un portafolio muy amplio en lo que son láminas reflectivas. ¿Sí? Más adelante vamos a ver el detalle de cada una de estas láminas, pero podemos juntarlas todas dentro de lo que sería tecnología de láminas reflectivas. Tenemos la familia de láminas Affinity, Silver y Neutral. La diferencia entre estas tres es el color, ¿sí? La estética que da como resultante. Unas son más plata, otras más grisáceas, otras un color, como su nombre lo dice, más neutral. ¿Sí? Entonces acá lo que más difiere es la estética de esa lámina. Después tenemos las láminas Ceramic, en vez de tener un metal tradicional, tiene una capa de cerámica. Y después tenemos abajo, no sé si llegan a ver, ¿ven mi puntero? A ver si no, voy a usar el puntero. ¿Lo ven? Sí, Romina, lo estamos viendo. Perfecto. ¿Y el chat también lo ven? Porque si no lo cierro, para que no moleste. No están... No lo ven. Listo. Bien. Perfecto. Entonces, las láminas que están aquí abajo son las láminas de arquitectura de control climático. ¿Sí? Las dos primeras son las de control solar y la lámina Low-E y la lámina Tinsulate es la de control climático, que más adelante vamos a ver en qué consiste esa diferencia. Bien, y además de esto, además de las tecnologías tradicionales, que todos los fabricantes de láminas tienen estas tecnologías, también están lo que llamamos tecnologías patentadas por 3M. Son láminas con desarrollo de producto 3M que realmente marcan una diferencia en cuanto a las prestaciones que pueden dar al mercado. Por un lado tenemos las láminas de nanocarbono y por otro lado tenemos las láminas MOF, las que son multilayer, ¿sí? Entonces, dentro de estas dos tecnologías, en arquitectura tenemos dentro de lo que es tecnología de nanocarbono, la lámina Night Vision. La lámina Night Vision es una lámina metalizada, pero que además tiene una capa de carbono. La capa de carbono lo que le va a dar es mayores prestaciones, por un lado control solar y por otro lado le baja la reflectividad interior. Y además tenemos la lámina Prestige. De acá para allá, todas las láminas que les mencioné son todas a base de un material PET que puede tener metales o tintes, ¿sí? Como veíamos en su configuración. Y realmente acá tenemos una lámina muy innovadora que por eso está diferenciada del resto de los productos, que es la línea Prestige. La línea Prestige tiene una composición de, como decíamos, multicapas, son multicapas de un film óptico. Ese film óptico lo que hace, a diferencia de todas las láminas que mencionamos hasta acá, es que mayormente bloquean el infrarrojo. Entonces, para bloquear la mayor parte de calor, lo que hacen justamente bloquean más del 97% del infrarrojo. Entonces, no sacrifican ingreso de luz natural. Podemos dejar el ingreso de luz natural y la transparencia del vidrio, ¿sí? Prácticamente tiene tonos que no se nota que está la lámina instalada, y es muy eficiente bloqueando el calor justamente porque bloquea la mayor parte del infrarrojo que llega a la Tierra, ¿sí? Eso sería un poco el portafolio de producto y ahora vamos a entrar en detalle, ¿sí? En todas las láminas de arquitectura y en todo el portafolio. Bien, si ordenamos entonces el portafolio según tecnologías más tradicionales y tecnologías diferenciadoras y de alta calidad, vamos a encontrar entonces en la base de la pirámide, ¿sí? Acá van a estar, estas son las láminas tintadas, que contábamos que en arquitectura no láminas tintadas para esa aplicación. Y después tenemos las láminas tradicionales, ¿sí? Las Affinity, Neutral y Silver, que son láminas reflectivas, que tienen metales en su composición. Después tenemos láminas, las Low-E, que también son reflectivas. Y dentro de lo que es reflectivo de alta tecnología, tenemos las láminas Night Vision y las láminas Ceramic. Y después, dentro de lo que sería tope de pirámide de producto, tenemos lo que es Prestige para control solar y Tinsulate para lo que sería control climático. Bien, y entonces, ¿cómo trabajan cada una de estas tecnologías? ¿Sí?
Como dijimos, vamos desde tecnologías más tradicionales a tecnologías patentadas por 3M. Y si las acomodamos, ¿sí?, según el bloqueo de calor, ¿sí?, como dijimos, el calor del sol estaba dividido en 3 longitudes de onda, ¿sí? Todas las láminas bloquean el UV en un 99% y Prestige lo bloquea en un 99,9%. Entonces, por eso es que ponemos buenas y best, lo que sería Prestige. Acá está acomodado por segmento, ¿sí? Acá está lo que sería Prestige con tecnología de MOF, las láminas Ceramic, su rendimiento, y las láminas metalizadas. Y vamos a ver cómo se comportan cada una de estas tecnologías en relación al bloqueo de infrarrojo y al bloqueo de luz visible. En cuanto al bloqueo de infrarrojo, lo que sería tecnología Prestige, tecnología de multicapas, tiene un excelente bloqueo de infrarrojo y tiene un bajo bloqueo de luz visible. Esto en arquitectura es muy importante porque nos da la ventaja de mantener la transparencia del vidrio y al mismo tiempo bloquear calor porque estoy bloqueando infrarrojo. Ahora, las láminas cerámicas, si las comparamos con lo que es Prestige, bloquean infrarrojo, pero no tanto porcentaje de infrarrojo como las láminas Prestige. Y en cuanto a la porción de luz visible, bloquean más la porción de luz visible que la lámina Prestige. Entonces, la desventaja justamente es que bloquean más ingreso de luz natural. Y por último, las láminas metalizadas. Si comparamos las láminas metalizadas contra las Ceramics o las Prestige, bloquean menos el infrarrojo y bloquean más porción de luz visible. Entonces, para bloquear calor en las láminas metalizadas, siempre voy a tener que bloquear más porción de luz visible. ¿Sí? Bien, avanzamos entonces en la configuración de los distintos productos. Línea Prestige, como dijimos, el gran diferencial de este producto son las 200 capas que componen esta lámina. Aunque ustedes no lo crean, en el espesor de esta lámina Prestige hay 200 capas. Esas 200 capas lo que van haciendo es bloquear el infrarrojo, ¿sí? Tienen hasta un 97% de bloqueo de infrarrojo, además un 99,9% de UV, y después la porción de luz visible te lo va a dar la capa exterior, que le va a dar el tono, ¿sí? Esta lámina viene en 3 tonos distintos: Prestige 70, que es la más clara, Prestige 40, que es un tono intermedio, y Prestige 20, que es la más oscura. La Prestige 20 es muy nueva, se lanzó el año pasado, así que seguramente todavía en el mercado no está disponible, pero es bueno que ustedes sepan que ya va a estar disponible la Prestige en tono 20, que sería la más oscura de esta familia de productos. Otra ventaja, justamente, a diferencia de toda lámina metalizada, esta lámina no genera ese efecto espejo que tienen todas las láminas metalizadas. Entonces, podemos garantizarle al cliente que va a mantener la transparencia del vidrio y el mayor ingreso de luz natural. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bien. Si no, les pido que apaguen sus micrófonos. Orlando, creo que sos vos que tenés el micrófono encendido. Gracias. Bien, entonces, línea Prestige, como les decía, viene en 3 tonos distintos, dependiendo justamente de la opacidad que yo le quiero dar a la lámina. Otra de las ventajas de esta lámina es que no tiene metales en su composición. Eso nos da 2 beneficios. ¿Sí? Amanda, no sé si puedes poner en mute a todos. Gracias. Bien. Les decía, entonces, lo que es la línea Prestige, al no tener metales, tiene 2 ventajas. Por un lado, no genera interferencias en las señales de celulares o de Wi-Fi. Uno, cuando coloca una lámina en una ventana, y si esa lámina tiene metales, puede reducir lo que es el ingreso de señales del celular o de Wi-Fi, ¿sí?, o de un GPS en un auto. Entonces, esta lámina, al no tener metales, no genera esa interferencia. Y además no se oxida,
¿sí? Perdón, como no tiene metales, no se oxida con el paso del tiempo. Entonces, realmente este producto es un producto diferenciado. Cuando ustedes puedan especificar este producto, no van a tener competencia en cuanto a calidad de material, porque realmente no hay una tecnología igual en el mercado en relación a las multicapas y al excelente bloqueo de infrarrojo que tiene esta lámina. Y además lo que tiene es el adhesivo sensible a la presión, ¿sí? Si vemos este gráfico, para entenderlo, este es el exterior, este es el vidrio de nuestra ventana, y tiene un adhesivo sensible a la presión, las multicapas, y por fuera tiene un recubrimiento que le da el color, y además este recubrimiento le da mayor resistencia a la abrasión y al contacto con el interior. Es ideal esta lámina entonces, como dijimos, porque es una lámina que permite mantener la transparencia de las fachadas, de las ventanas. Entonces es ideal cuando el cliente final quiere mantenerlas visuales en comercios donde necesitan bajar calor, pero además no quieren perder la transparencia de la fachada, ¿sí? Es ideal para ese tipo de aplicaciones. En oficinas donde no quieren reducir el ingreso de luz natural, pero tienen mucha incidencia de calor solar. Bueno, en esas aplicaciones es ideal proponer al cliente este tipo de lámina. Y es un buen complemento también de sistemas de cortinas, ¿no? Donde nosotros en determinados horarios, cuando el sol está muy bajo, la cortina cumple su función de bloquear calor, de bloquear luz visible, que genera molestias a los ojos, pero el complemento de la lámina lo que le permite al cliente es además bloquear gran cantidad de radiación solar, y eso va a hacer que los aire acondicionados trabajen mucho más holgados durante el día. Como decíamos entonces, la composición de este producto son 200 capas, es como si fuesen 2 tacos de post-it de estas hojitas, que cada una de estas tienen 100, como estas 200 hojitas en el espesor de una sola hoja, ¿sí? Eso es nanotecnología, eso lo logramos a través de la nanotecnología, por eso es que esas 200 capas nos van dando esa prestación de bloquear el infrarrojo en una dimensión tan pequeña. Bueno, esto es lo que les mencionaba, que la línea Prestige no se corroe, nuestra competencia toda usa tecnología de metalizados, ¿sí? Más oscuros o más claros, algunos son muy claros, pero no dejan de tener metales en su composición. Y esos metales, con el paso del tiempo y las condiciones, se van corroyendo, versus Prestige, que con el paso del tiempo eso nunca sucede, ¿sí? Esto es un ejercicio que se hizo en un ensayo de laboratorio con una cabina de envejecimiento acelerado, y se comparó cómo es ese envejecimiento con el paso del tiempo de nuestra línea contra la competencia. Otra de las ventajas que tiene la línea Prestige es su secado, su tiempo de secado. Como ustedes saben, la instalación de las láminas requiere de agua con solución jabonosa para hacer el posicionamiento y la aplicación de la lámina en el vidrio, y eso después, este agua que del proceso de instalación se va evaporando con el tiempo, y el adhesivo de la lámina se va curando, ¿no? Se va curando con el tiempo. Bueno, tenemos 2 veces más rápido el tiempo de secado y de curado del adhesivo que cualquier lámina del mercado. Y eso también es una ventaja en cuanto a tener las prestaciones del producto en la mitad del tiempo. Bien, ahora pasamos a las láminas cerámicas, ¿sí? Las láminas cerámicas, como dijimos, acá vamos a un material PET, ¿sí? Es un material PET que lo que tiene es una capa cerámica, ¿sí? Esa capa cerámica lo que nos va a permitir es bloquear calor y bloquear porción de luz visible. La ventaja que tiene la lámina cerámica versus las láminas metalizadas tradicionales es que es un metal distinto, ¿sí? Es una cerámica, y la cerámica no genera interferencias en las señales. Pero versus la línea Prestige tiene la desventaja
ventaja de toda lámina metalizada, ¿sí? ¿Qué es? Es que para bloquear más cantidad de luz, de calor, tienen que bloquear mayor cantidad de luz visible. ¿Por qué? Porque son muy eficientes bloqueando la porción de luz visible del calor del sol, y de esa forma bloquean calor. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene esta tecnología. ¿Cómo es su composición? ¿Sí? El vidrio de nuestra ventana, el mismo adhesivo sensible a la presión, la lámina con el coating cerámico, tiene un poliéster, ¿sí? Y después tiene su lámina PET transparente. Y al final lo que recubre es el recubrimiento incoloro, que le da mayor prestación frente al rasgado y a las condiciones de manipulación. Bien, línea Night Vision. Ahora entramos en las láminas sí metalizadas, ¿sí? Vamos a ver dos familias de productos de láminas metalizadas. Esta es la línea Night Vision. La línea Night Vision es una lámina metalizada. Acá hay una pregunta en el chat, pregunta ¿cuántas capas tienen las láminas cerámicas? No tienen capas, tienen solamente el material PET, ¿sí? Que es una capa, y después tiene un coating que se le aplica con ese recubrimiento cerámico, ¿sí? Entonces, en lo que es cerámicas no hablamos de capas, ¿sí? A diferencia de lo que es Prestige, que hablamos de nanotecnología de 200 capas. A partir de Ceramic, para todas las otras que les vaya contando, en ningún caso hablamos de láminas laminadas de más de una capa, sino todas son monocapas, y lo que van teniendo son distintos recubrimientos, esas capas de material PET, ¿sí? Bien. Night Vision. Night Vision, entonces, como les decía, es una lámina metalizada, ¿sí? Que tiene metales en su composición, y vemos su composición. Tenemos el cristal, tenemos el adhesivo sensible a la presión, el material PET, y después un recubrimiento con nanocarbono, ¿sí? Esta es la gran diferencia que tiene este producto, y es excelente. Yo lo especifico mucho, y es una de mis láminas preferidas. Mis láminas preferidas es Prestige y después Night Vision, así que van a ver que siempre mis recomendaciones rondan esos dos productos. ¿Por qué? Esta es una lámina diferenciadora en el mercado. ¿Qué pasa con toda lámina metalizada? ¿Sí? ¿Cuál es la principal característica de su lámina metalizada? Tiene metales en su composición y hace un efecto de espejo, ¿sí? Ese efecto espejo puede ser con un tono plata, dijimos, con un tono más grisáceo, pero tanto la cara interior de la lámina metalizada tradicional como la lámina interior, la cara interior y la cara exterior, ambas son con ese mismo efecto de reflectivo, ¿sí? Despejado. ¿Qué es lo que sucede entonces en la Night Vision? Como su nombre lo dice, Night Vision, visión nocturna. ¿Qué ventaja entonces tiene esta lámina? Como dice acá, tiene una capa que le da una reflectividad interior inferior, ¿sí? Esta capa que ven acá, ¿sí? Exterior, que es nanocarbono, que quiere decir nano, que es bien finita, es una capa finita de carbono que tiene aplicada esta lámina, y ese carbono lo que hace es que le baja la reflectividad en la cara interior. Entonces, si uno ve esta lámina, ¿sí? Si ustedes la agarran y la tienen en la mano, van a ver que una cara, la cara exterior de esa lámina, tiene este efecto espejado, como toda lámina reflectiva, y la cara interior es más opaca, ¿sí? Y ese es el gran beneficio que tiene esta lámina. ¿Por qué? Porque de día, ¿sí? Con la luz del sol, esta cara, la cara exterior, que es bien reflectiva, va a bloquear la mayor cantidad de calor solar, tanto de porción de luz visible como de infrarrojo, ¿sí? ¿Y qué va a suceder en la cara interior? ¿Sí? Si es de día, yo, si estoy en el interior, voy a ver para afuera perfectamente. ¿Qué pasa a la noche con cualquier lámina reflectiva? A la noche no tenemos la luz del sol de afuera y adentro tenemos luz artificial. Y en general la luz artificial del interior a la noche es más fuerte, más intensa que la luz artificial del exterior. Entonces esa cara
interior, en láminas metalizadas tradicionales, se transforma en un espejo, ¿sí? Entonces yo a la noche no puedo ver para afuera y me veo a mí misma. ¿Qué sucede con Night Vision entonces? Gracias a esa capa de carbono que tiene en la cara interior, le voy a bajar la reflectividad interior a la lámina y voy a poder ver hacia afuera durante la noche. Por eso su nombre Night Vision, visión nocturna. Entonces es una excelente lámina metalizada con todas las ventajas de las láminas metalizadas de gran bloqueo de calor, pero con la ventaja de que a la noche evito este efecto espejo que se da con todas las láminas metalizadas tradicionales. Y seguramente muchos clientes de ustedes se deben preguntar, bueno, ¿y qué pasa a la noche si yo estoy por afuera? Y yo además quiero que afuera, a la noche, tampoco vean para adentro. Bueno, ahí como toda lámina reflectiva y metalizada, tengo que trabajar por contraste de luz, ¿sí? Siempre esta lámina, como toda lámina metalizada, voy a necesitar para ese efecto de no ver hacia el otro lado, más luz desde justamente ese mismo lado donde yo no quiero que vean a través de él. Entonces, a la noche tengo que poner luz artificial por fuera que le esté pegando, ¿no?, a la cara reflectiva y que esta cara reflectiva refleje esa luz artificial que yo estoy instalando en el exterior. Hay veces que ya con la luz del exterior, el alumbrado público o algún proyector que esté iluminando la fachada, ya eso se logra, ¿no? Y otros contextos, otras áreas donde es más oscuro el exterior, bueno, ahí en esos casos hay que recomendar al cliente, si queremos seguir manteniendo esa privacidad, iluminar con luz artificial el exterior, ¿sí? Y que la luz del exterior sea más intensa que la iluminación interior, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda, pregunta? Me avisan. Otra de las ventajas que tiene la línea Night Vision es que además tiene control de iridiscencia. ¿Qué es el efecto de iridiscencia? Es un juego que se arma a través del paso de la luz por la lámina, ¿sí? Se ve como un efecto de arcoíris, ¿sí? Eso es una propiedad de la lámina y depende de la calidad del producto, ese efecto puede ser más controlado o menos controlado, ¿sí?, en el proceso de fabricación. Entonces, la línea Night Vision lo que tiene es un alto control del efecto de iridiscencia. Van a ver cómo de este lado se nota este efecto que mencionábamos de iridiscencia y ven cómo de este lado no se genera ese efecto, ¿sí? Acá tenemos una lámina Night Vision colocada y acá una lámina de la competencia donde no tiene ese control de iridiscencia. Y por otro lado, otra de las ventajas de la línea Night Vision, que también evita o reduce el efecto de bruma, ¿sí? Este efecto de bruma se da típicamente en las ventanas sin lámina, ¿sí? No es necesario a veces que tenga una lámina instalada. Este efecto de blancuzco que se da cuando pega el sol a través de esa ventana. Bueno, hay láminas además que generan más efecto de bruma. Vean acá dos láminas instaladas, ¿sí? Una sin control de bruma y otra lámina ya con un control de bruma superior. Entonces, esa también es otra de las ventajas que tiene esta lámina. Y eso se da justamente porque no es una lámina, no es una composición en laminado. Muchos competidores, en vez de una sola capa, tienen más de una capa, es un producto laminado, y ese laminado lo que va a generar justamente es potenciar este efecto de bruma que se ve en la lámina en sí. Entonces, esa es otra de las diferencias y beneficios que tiene la Night Vision, y por eso es una de mis láminas favoritas junto a lo que es la línea Prestige. Bien, y ahora vamos a lo que serían tecnologías de láminas reflectivas tradicionales, ¿sí? Acá ponemos dentro de la familia de tradicionales 3 tipos de láminas. Van a encontrar la línea Affinity, la línea Silver y la línea Neutral, ¿sí? La Neutral a veces también la van a encontrar con la palabrita re adelante. Estas 3
familias de productos, ¿sí? Que a su vez cada una tiene distintos tonos también. Lo que va variando en cada una de ellas es el metal que se utiliza, entonces va a tener una estética distinta. Affinity, si ustedes la ven, van a ver que tiene un tono más agrisado, la Silver tiene un efecto más plata y la Neutral, como su nombre lo dice, tiene un tono más neutral, ¿sí? Esto tiene que ver 100% con la estética que le guste al cliente. Todas, como toda lámina metalizada, son excelentes bloqueando el calor, pero sacrifican ingreso de luz natural. O sea, para bloquear más calor, van a bloquear más porción de luz visible. Entonces oscurecemos los interiores y en los tres casos también modificamos el aspecto de la fachada, ¿sí? Porque le damos este efecto reflectivo que tienen estéticamente estas láminas. A mí personalmente la que estéticamente más me gusta es la Affinity, ¿sí? Que tiene un tono un poco más amigable. Después, mi preferencia sigue la Neutral y última, la Silver, que la Silver tiene ese color plata que ya no se usa tanto en lo que es fachada. Una diferencia de todas nuestras láminas que nos diferencian de la competencia es nuestros sistemas de adhesivos, ¿sí? Que mencionábamos anteriormente. Todas nuestras láminas siempre van a ver que tiene un adhesivo sensible a la presión, ¿sí? Tanto en las láminas de control solar como en las láminas de seguridad. Y más adelante vamos a contar en qué consiste ese tipo de tecnología. Bien. Y además, todas las láminas que mencioné hasta ahora eran láminas para aplicar en la cara interior del vidrio, ¿sí? Siempre veíamos el dibujito del vidrio y cómo aplicábamos la lámina en interior. Bueno, también 3M tiene un portafolio de láminas para aplicar en la cara exterior. Y acá tenemos dos tecnologías, las metalizadas tradicionales, ¿sí? Y después la línea Prestige en su versión de exterior. ¿Y cómo ustedes pueden definir si aplican la lámina en interior o en exterior? ¿Sí? Esto, acá lo que tienen que analizar son varios factores. Por un lado, uno de los factores definitorios van a estar dados por el tipo de vidrio que tienen, ¿sí? Y por la accesibilidad. Hay veces que hay más accesibilidad por dentro o por fuera. Entonces, dependiendo del tipo de vidrio que tienen y la accesibilidad, ustedes van a definir si la lámina va por dentro o por fuera. Y dependiendo justamente del tipo de vidrio que tienen, van a poder hacer un análisis de estrés térmico. Los vidrios, cuando uno aplica una lámina, puede llegar a tener una situación de rotura por estrés térmico, ¿sí? Esto es una situación que comúnmente no comúnmente, pero se da mayormente en vidrios dobles, vidrios con cámara de aire. En vidrios simples esta situación de rotura no sucede, entonces no es tan crítica la situación, pero sí en vidrios dobles. Entonces, en situaciones donde yo tengo un vidrio con cámara de aire, la recomendación obviamente es hacer este análisis de estrés térmico y son la mayoría de los casos donde se recomienda poner la lámina en la cara exterior. Otro de los motivos es el desempeño, ¿sí? Lo mismo, cuando tenemos vidrio doble, el desempeño de la lámina, o sea, la cantidad de calor que bloquean, es superior. Entonces, en vidrio simple, una sola capa monolítico, es indistinto el desempeño que tiene la lámina. Bloquea igual calor prácticamente si la lámina está por dentro o por fuera. Pero en vidrio doble, sí, la recomendación también es que la lámina se aplique por fuera para tener un mayor rendimiento. Realmente hay una diferencia en lo que es bloqueo de calor si yo coloco la lámina por fuera. Y obviamente otra de las definiciones es la garantía y la vida útil. Y hay que diferenciar obviamente garantía de vida útil, son dos conceptos distintos. Toda lámina de interior decimos que prácticamente tiene una vida útil de por vida, porque no está expuesta a las condiciones climáticas que pueden ir deteriorando la lámina, ¿sí? Y las láminas de exterior sí tienen una vida útil más corta, también la garantía, por consiguiente, es menor en exterior.
Entonces también eso hay que considerarlo. Si es cuestión de vida útil del producto, siempre es recomendado colocar la lámina en interior. Bien, entonces, bueno, acá hacemos nuestra recomendación entonces en vidrios dobles o le llaman DBH o vidrios con cámara de aire. La recomendación para bloquear más calor es poner la lámina de exterior, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son las dos opciones de láminas de interior. Acá tenemos dos alternativas, o láminas Prestige o láminas metalizadas. La línea Prestige en exterior realmente sí tiene una gran diferencia y un gran beneficio. Al no tener metales en su composición en exterior, sabemos que estamos expuestos a las condiciones climáticas, a la lluvia, al viento, y sabemos que el agua y los metales es un gran problema porque eso genera oxidación. Eso no sucede con la línea Prestige. La línea Prestige, como dijimos, no tiene metales en su composición, entonces nos da esa ventaja de mayor vida útil y no necesitar sellar los bordes, ¿sí? En general, las láminas metalizadas, para darle mayor vida útil y tratar de reducir el oxidamiento, lo que se hace es se sella el borde. Eso no es necesario con la línea Prestige de exterior. Vamos a ver cómo es su composición. Entonces, el vidrio, ¿sí?, nos quedó por dentro. Tenemos nuestro adhesivo sensible a la presión, nuestro coating que le va dando el color a la lámina, y después la tecnología MOF, la tecnología de multicapas, estas 200 capas que van bloqueando el infrarrojo. Y por último tenemos una capa protectora que tiene protección UV y además tiene protección contra las condiciones climáticas. Entonces es una lámina que al exterior justamente está diseñada para las condiciones de clima en exterior. Acá me hacen una pregunta, ¿qué quiere decir con vidrio doble? No sé cómo le llaman ahí en Colombia, DBH, vidrio con cámara de aire. Es cuando yo tengo un cristal, tengo un espacio de... Doble acristalamiento se llama. Excelente, gracias. Doble acristalamiento, gracias. Es el cristal, ¿sí? El cristal, una cámara de aire, hay un vacío acá, y acá hay otro vidrio. Ahí hay un comentario que ponen vidrio laminado. No, el vidrio laminado no es vidrio doble. El vidrio laminado se considera vidrio simple. ¿Por qué? Porque el vidrio laminado es un cristal, una lámina, un PVB, y pegadito, no hay aire en el medio. Se considera entonces un vidrio simple el vidrio laminado, ¿sí? El vidrio laminado no es lo que le llamamos vidrio doble, o vidrio, como dicen, doble acristalamiento. Lo que es doble acristalamiento es cuando entre un vidrio y el otro hay un espacio, hay una cámara de aire, ¿sí? Ustedes, si se acercan a una ventana, se acercan al borde, van a notar justamente entre el vidrio, van a notar que hay un borde metálico, plateado, que pega toda la vueltita, y así es la forma de reconocer si el vidrio es doble o no. Bien, ahí hacen algunos otros comentarios en el chat, gracias. El vidrio doble tal cual, puede estar construido por vidrios crudos, templados, ¿sí? Pero el vidrio de doble acristalamiento, la diferencia que tiene es que tiene una cámara de aire entre la composición de un vidrio y otro. No sé si ahí alguien quiere hacer algún otro comentario. Sí. Bien, ahí me piden... Yo podría aportar una sola cosa, y es que el doble acristalamiento se usa es para bloquear el sitio térmica o acústicamente. Simple para eso. Bien, gracias. Sí, el doble acristalamiento lo que hace es evitar que el calor que yo genero en el interior se pierda por la ventana, ¿sí? No tiene control solar, no tiene, si pega el sol sobre ese doble acristalamiento,
no tiene control solar, pero sí tiene el vidrio doble, como mencionaban, aislación. Esa aislación es para el calor que yo genero, en general en días fríos, que yo estoy generando en el interior con la calefacción, no lo pierda por la ventana. Y además tiene condición de aislación acústica, ¿sí? También genera una aislación acústica. Bien, acá hay otra pregunta de aplicación que vamos a reforzar más tarde. Bien. Avanzamos. Uy, esto me permite avanzar. Sí, señor. Ahí está, gracias. Bien, justo, mira, alguien preguntaba sobre techos vidriados por el chat, estábamos sincronizados con esa pregunta. Acá, ¿sí? Por favor, si no van a hacer una pregunta, si pueden apagar sus micrófonos. Gracias. Bien. Acá en el chat justo preguntan, ¿cuál es la mejor alternativa para un techo de vidrio en un área abierta, espacio no cerrado? No sé a qué se refiere con la última parte, pero no sé si es esta misma consideración, ¿sí? De un techo... Romina, me imagino que cuando hablan de no cerrado es que abajo no esté abierto, no todo sea al aire libre, digamos en la parte de abajo, que no tenga cerramiento, no tenga paredes, no tenga vidrio, la parte, digamos, de abajo. Bien, ok, bien. Sí, es la misma condición, una terraza, bien, gracias por aclarar. Es la misma condición, a ver, si igualmente está todo abierto, lo que vos bloquees del techo te va a ayudar a bloquear la molestia del brillo, y te va a bajar un poquito lo que es el calor directo del sol, ¿sí? Pero al estar abierto todo ese espacio también va a estar entrando calor por las partes laterales que no tiene cerramiento, ¿no? Entonces, simplemente esa consideración. Va a trabajar ahí la lámina más como efecto de parasol que por bloqueo de radiación solar, porque la temperatura, imaginemos que no existen estas paredes, todo abierto, vos vas a estar bloqueando el calor del sol que entra por acá, pero en el exterior, si tenés 30 grados, bueno, abajo de este techo vas a tener también 30 grados, ¿sí? Entonces creo que ahí di respuesta a ese comentario. Bien, ahí estoy leyendo el chat a ver si era la misma pregunta. Bien, acá lo que dice, los rayos solares que entran por los laterales pueden dañar más rápido los materiales. Sí, vamos a hablar más adelante de lo que es bloqueo de radiación solar. Y hacen otra pregunta, el techo es policarbonato, ¿me recomiendan alguna referencia? Ahora les comento qué pasa con el policarbonato y las láminas. Bien, imaginamos entonces este techo, ¿sí? Acá, por ejemplo, está instalado en el lado izquierdo, no hay lámina instalada, y en el lado derecho, en estos 3 paños ya está instalado el Prestige 40, y esta cara todavía no se instaló la lámina. Entonces vean la diferencia de lo que es el brillo que nosotros podemos reducir poniendo esta lámina. Y también, obviamente, el ingreso de calor en ese espacio. Y esta es la típica aplicación también para lámina de exterior, ¿sí? Donde en el interior es más complejo hacer la instalación, porque seguramente esto tiene una doble altura, y por fuera sí nos va a permitir instalar la lámina. Entonces, a diferencia de si poníamos una lámina metalizada, esto a la noche se iba a transformar en un gran espejo, ¿sí? Y además nos va a permitir justamente poner lámina Prestige, la transparencia, no perder esa transparencia que tiene el brillo, que tiene el vidrio, y ver mejor hacia afuera. Fíjense que esta que no tiene, hasta tiene mucho brillo y está como quemado ese cielo. Y acá lo podemos ver de una mejor forma. Hacen una pregunta acá en relación al policarbonato. El policarbonato y cualquier tipo de acrílico, ¿qué es lo que sucede?
son elementos que con el paso del tiempo emiten gases. Entonces, si yo le pongo una lámina, esos gases que va a emitir ese policarbonato van a quedar atrapados entre la lámina y el polarizado. Entonces, ¿qué va a generar? Burbujas y desperfectos. Entonces, por eso es que no se recomienda poner lámina sobre un policarbonato, porque con el paso del tiempo se va a empezar a brotar, van a empezar a aparecer burbujitas y uno va a creer que es una falla del producto. Y en realidad no es que la lámina falló, sino que el policarbonato, ¿sí? por su física, emite gases y esos van a quedar atrapados en la lámina. Entonces, es importante tener eso en consideración. Aún así, ustedes pueden igualmente instalar la lámina avisándole de este efecto al cliente. Me ha pasado en proyectos, en una planta automotora, acá en Argentina, donde en una planta industrial muy grande tenían unas lucarnas y los trabajadores se morían de calor en ese interior. Entonces, pero ese techo era de policarbonato. Entonces ahí le hicimos el comentario al cliente de que obviamente por ser un policarbonato iba a suceder esto con el paso del tiempo y dejamos en manos del cliente la decisión de poner o no la lámina. La lámina, por más que se broten, ¿no? Con estas burbujitas, va a seguir cumpliendo su función de bloquear calor. Entonces, el cliente final, sabiendo esta desventaja, aún así era más importante bloquear calor que cualquier efecto estético que podía llegar a generar con el tiempo este tipo de burbujas. Entonces, instalaron igual en estas lucarnas la línea Prestige 40 exterior. Acá me preguntan, ¿en cuánto tiempo puede pasar eso? No te sé decir, porque no hay un tiempo estimado, va a depender de la incidencia solar que tengas, del tipo de material que sea el policarbonato. Yo te cuento, este proyecto que te digo fue hace 4 años, 3 años más o menos, 4 años en esta planta industrial, y no he tenido ningún comentario al respecto. Igual obviamente el cliente sabe que eso puede suceder. Y que bueno, a ver, acá que me comentan, ¿es necesario que el policarbonato sea completamente liso? Sí. Bien, buena pregunta. Sí, para una buena adhesión siempre lo tenemos que aplicar sobre la cara lisa. En general los policarbonatos vienen una cara lisa y una con textura. Bueno, siempre cuando apliquen una lámina, donde la apliquen, siempre sobre la cara lisa para que la adhesión sea al 100%, ¿no? Bien, buena pregunta y aclaración. Bien, avanzamos. Entonces, vimos láminas de exterior Prestige, ahora vamos a las láminas de exterior metalizadas, ¿sí? Estas láminas tienen las mismas ventajas de las láminas metalizadas de interior, de un excelente bloqueo de calor, pero sacrificando ingreso de luz natural, con lo cual son láminas más que oscurecen tanto el interior como el aspecto de la fachada, y tiene una gran desventaja en exterior. Como decíamos, como tiene metales, se corroe con el tiempo, con lo cual es una lámina que además tiene un costo superior su instalación porque requiere del sellado de todos sus bordes, ¿sí? Entonces, esto es importante tener esa consideración. Aparte, la vida útil es muy corta de este producto. Para que se den una idea, la garantía en lo que es Prestige de exterior son 10 años y las láminas metalizadas en exterior tienen una garantía de 3 años únicamente. Obviamente la vida útil es mayor, ¿no?, a esos 3 años, pero para que vean una noción, para que tengan una noción de la diferencia entre el Prestige exterior con 10 años de garantía versus cualquier lámina metalizada de 3 años de garantía. Entonces, ahí es algo importante para mencionar. Y la diferencia que tiene la lámina metalizada de exterior versus la de interior es que tiene una capa, ¿sí?, exterior con protección UV para proteger a la lámina de las condiciones del exterior. Entonces, importante, nunca coloquen
lámina de interior en exterior. ¿Por qué? Porque las láminas de exterior no tienen esta protección UV en la capa exterior. Entonces, muy rápidamente se va a decolorar, ¿sí? Bien, alguien me está habilitando para que pueda anotarle algo. No sé si alguien quiere que marque algo. Bien, avanzamos. Entonces, vimos las láminas de control solar para interior, láminas de control solar para exterior. Ahora vamos a ver las láminas de control climático. Y las láminas de control climático se dividen en dos. Láminas low E, mal escrito, en vez de low W, es low E, con una E, perdón, low E, que son láminas metalizadas. Y después tenemos la línea Thinsulate. Ahora vamos a ver cómo trabajan las láminas de control climático y a qué le llamamos láminas de control climático. Acá hay algunas preguntas de láminas de seguridad. Más adelante vamos a ver láminas de seguridad, así que respondo un poquito más adelante. Y acá alguien pregunta, ¿las láminas se instalan de la misma manera que las láminas de interior con agua y shampoo? Sí, la instalación es la misma en todo el portafolio de productos. Sean láminas de control solar, de seguridad, de interior, de exterior, todas se colocan igual. La única diferencia en las láminas de seguridad, como son más gruesas, hay que aplicar más fuerza al hacer el escurrido, ¿no? Pero después las técnicas son las mismas y los materiales son los mismos, ¿sí? Bien. Láminas de control climático. ¿Cuál es la diferencia entonces en las láminas que mencionamos hasta ahora y estas láminas? Hasta ahora hablamos de láminas de control solar. ¿Qué hacen esas láminas? Lo que es radiación solar, el calor del sol, bloquean ese ingreso a los interiores, ¿sí? Un comentario que es importante que todos tengamos claro. Siempre el traspaso de temperatura es de donde yo tengo más temperatura a donde tengo menos temperatura, ¿sí? Nunca es al revés. ¿Qué pasa en invierno o días muy fríos cuando estamos en el interior de una casa, de nuestras casas o de una oficina, nos acercamos a una ventana? ¿Qué solemos decir? Está entrando frío, ¿no? ¿No solemos decir eso? Acá en Argentina ya estamos en el otoño y hay frío en el exterior. Y solemos decir esta frase de, está entrando frío. En realidad no es lo que sucede. En realidad, físicamente, el frío no entra. ¿Qué es lo que sucede? El calor que yo genero en el interior, por la calefacción, el calor que genera el cuerpo humano, genera calor, irradia calor, todo el calor que nosotros generamos, en realidad lo que sucede físicamente es que se pierde por la ventana. Entonces ese calor que nosotros generamos lo perdemos por la ventana, ¿no? Y por consiguiente esa sensación de que está entrando frío, ¿sí? Entonces siempre el traspaso es donde yo tengo más temperatura. En invierno yo tengo más temperatura dentro y menos temperatura afuera. Y en verano tengo siempre más temperatura afuera y menos temperatura dentro porque yo tengo la refrigeración prendida. Entonces, siempre, ¿qué va a estar sucediendo? El calor que yo tengo afuera, la radiación solar del sol va a querer entrar. Cuando yo tengo más temperatura adentro, ese calor que yo genero va a querer salir del ambiente. Entonces, ahí es donde entran las láminas de control climático. Las láminas de control climático trabajan en verano bloqueando la radiación solar y en días fríos, cuando yo prendo una calefacción, evitan que el calor que yo estoy generando lo pierda por la ventana, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro? Las láminas que vimos hasta ahora, todas son de control solar y estas que vamos a ver ahora tienen control climático que cumple las dos funciones. No solo evita que el calor del sol entre, sino que además evita que cuando yo tengo más temperatura dentro, no se pierda por mi ventana, ¿sí? Entonces, vamos a estar viendo el portafolio de producto. Acá hay algunas preguntas del sellador de exterior. Después les paso cuál es ese sellador exterior recomendado. Bien,
Tinsulate. Tinsulate es una lámina que, como decíamos, tiene esta capacidad de control climático, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bloquea la radiación la radiación solar, y al mismo tiempo evita que el calor que nosotros generamos los días fríos se pierda por la ventana. Para que ustedes, todo el calor que nosotros generamos en los interiores, la principal pérdida de ese calor son las ventanas. Más del 40% del calor que nosotros generamos en los días fríos se pierden por la ventana. Entonces, hay dos opciones: o el vidrio doble, como dijimos, o el doble acristalamiento. Lo que hace justamente esa cámara de aire es evitar que ese calor que nosotros generamos se vaya por la ventana, o la lámina Tinsulate, o el doble acristalamiento con lámina Tinsulate va a generar mayor aislación en ese paño de ventana. ¿Y qué ventaja tiene esta lámina Tinsulate? Al igual que Prestige, es clara y transparente. Entonces, si yo instalo Tinsulate, viene en un tono 75, que prácticamente es transparente. Yo no voy a notar que tengo una lámina instalada, y voy a tener la ventaja de bloquear el 50% del ingreso del calor solar, y además voy a aumentar un 40% la aislación de ese paño. Esta es una excelente lámina para climas donde tenemos amplitud térmica. Yo sé que obviamente ahí en Colombia no tienen los inviernos que tenemos por acá, pero sí sé que algunas latitudes, algunas ciudades tienen mucha amplitud térmica. En el día, durante el día hace mucho calor, y a la noche hace bastante frío. Entonces esta lámina es ideal para controlar esas dos situaciones, ¿sí? Bien, esta es una lámina que lanzó 3M hace muy poco, es un nuevo lanzamiento, tendrá 3-4 años, con lo cual vamos a ver justamente estas nuevas tecnologías en esta lámina, ¿sí? Y la otra lámina es una lámina tradicional, se llama lámina Low E, es una lámina que, si ustedes la ven, parece una lámina metalizada común. ¿Sí? Parece una lámina silver común. Pero ¿qué ventaja tiene? Tiene las buenas ventajas de una lámina metalizada, pero además tiene este beneficio del control climático. Pero la desventaja que tiene versus Tinsulate es que es espejada. Entonces, una vez instalada, vamos a tener ese efecto espejo que tiene toda lámina metalizada, ¿sí? Pero tiene también un excelente control climático, buena aislación y buen bloqueo de radiación solar. Bien, acá, como comenta Silvia, el Tinsulate es excelente para climas fríos, lo mismo que esta lámina Low E. Y también para, como decía, climas donde tienen en determinado momento del día más fríos, o en determinado momento del año épocas más frías. Bien, ¿dudas, preguntas? Vamos a lo que es el portafolio de seguridad, ¿sí? En lo que es el portafolio de seguridad también tenemos distintas tecnologías. Dentro de lo que son tecnologías estándares, tenemos lo que es construcción de láminas PET, ¿sí? Que es un material PET, es como si fuese una botella de plástico estirada, ¿sí? Con distintos espesores. Y ahí tenemos dos líneas de producto: la línea anti-graffiti y la línea safety. Y después tenemos tecnología patentada por 3M, ¿sí? Dentro de la tecnología MOF de multicapa, así como está la línea Prestige en control solar, bueno, en lo que es seguridad tenemos la línea Ultra. La línea Ultra nos da mayores prestaciones en cuanto a seguridad y protección. Y vamos a ver un poco más el detalle de cada una de ellas. Como decíamos, todas las líneas de seguridad se pueden adaptar dependiendo la necesidad del cliente. No es lo mismo la recomendación si un cliente busca un vidrio de seguridad o un vidrio para seguridad por tema de intrusión o vandalismo, o tema por tempestades de viento o mitigación de explosión. Entonces, entendiendo la necesidad del cliente, vamos a ver las distintas líneas de producto. La primera es el anti-graffiti.
La antigrafite es una lámina para explicar en exterior, donde lo que hace es una lámina, le llamamos lámina de sacrificio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es que si alguien quiere lastimar, por ejemplo, una fachada o una parada de colectivo o un área exterior, en vez de estar lastimando el vidrio exterior, lo que va a estar haciendo es lastimando esta capa de lámina antigrafiti. Entonces, para mí es mucho más económico reemplazar esta lámina que reemplazar la fachada completa, el vidrio completo. Entonces, por eso es que le decimos que es una lámina de sacrificio. La podemos reemplazar fácilmente, retirarla es mucho más fácil porque tiene un adhesivo más endeble. Entonces el retiro es mucho más simple y podemos volver a colocar esta lámina para seguir protegiendo ese espacio. Se usa mucho también en espejos, en baños públicos o en escuelas, en lugares donde se vandaliza, y podemos colocar esta lámina que al cliente final le va a resultar mucho más económico reemplazar esta lámina que la aplicación completa. Bien, después tenemos la línea Safety. Esta es la línea tradicional. Acá preguntan ¿qué tipos de químicos protege? Protege de lo que sería las tintas de los grafitis, ¿sí? No daños químicos. Es más que nada por tema de vandalismo. Además protege de los rayones, tiene una capa protectora que tiene mayor resistencia al rayado, ¿no? Típica vandalismo cuando pueden rayar con una llave. Entonces tiene que ver más con esa protección más que protección contra agentes químicos. Y acá preguntan también si se puede mojar, humedecer. Sí, la lámina Safety, como les dije, la lámina antigrafiti es para exterior. Entonces está pensada para soportar las condiciones climáticas del exterior, lluvia y demás. Bien, ¿se limpia o se cambia? Ambas cosas. Depende del daño que le hagan, ¿sí? Hay veces que ya el daño del graffiti o del rayado es muy importante y no la podés limpiar, entonces en ese caso la cambiás. Y hay veces que si es una tinta fácil de limpiar, justamente limpias esa lámina anti-graffiti y la volvés a su condición original. Eso todo depende del tipo de vandalismo. Sabemos que la gente que hace vandalismo a veces es más... va perfeccionando, ¿no?, sus técnicas y van lastimando más los bienes públicos. Y hay veces que no, hay veces que es simplemente un roce, entonces contra eso protegemos también a los bienes. Bien, la línea Safety, como les decía, es un material PET que tiene distintos espesores, ¿sí? Entonces, a mayor espesor, mayor robustez de esta lámina. La selección del espesor va a tener que ver con el tamaño del vidrio y la aplicación a la cual yo la estoy sometiendo, ¿sí? En general se usa mucho para proteger a las personas en caso de rotura y evitar que los vidrios, en caso de un vidrio crudo, lastime a la persona. Entonces dejamos contenida la lámina adherida y el vidrio adherido a la lámina, y dejamos de esa forma, le damos mayor seguridad a las personas que están en el interior. Además, esta lámina, como todas las láminas que mencionamos al principio, bloquea el 99% del UV. Eso lo que nos va a dar es una protección contra el decoloramiento, ¿sí? Y protección a la piel contra los rayos dañinos del UV. Viene en versiones transparentes, con lo cual una vez instalada no se nota que hay una lámina aplicada en esa fachada, ¿sí? Y además viene en una versión de exterior, ¿sí? Hay una lámina Safety interior y otra lámina Safety exterior, que como sabemos, toda lámina de exterior, la diferencia que tiene es que tiene por fuera una protección UV y protección contra las condiciones climáticas.
Acá vemos todo el portafolio de producto, desde 100 micrones, 170 micrones, 180 micrones y 360 micrones. Y después pasamos a la tecnología Ultra. Esta tecnología, al igual que lo que es la línea Prestige, es una tecnología patentada por 3M. Ningún competidor tiene este tipo de tecnología. Esta tecnología es una tecnología de microcapas, ¿sí? Son distintas capas de composición, no es una lámina, valga la redundancia, laminada como en nuestra competencia, sino que son microcapas. Estas microcapas nos van a dar dos grandes ventajas. Una, tiene mayor capacidad de elongar previo a la rotura. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros golpeamos la ventana con el vidrio, con la lámina, antes de la rotura va a elongar mucho más versus una lámina safety de las anteriores que mencionamos. Entonces, cuando hablamos de resistir golpes, uno a veces creería que a mayor rigidez es mejor. No, justamente lo que tiene que hacer el vidrio y la lámina es elongar más previo a la rotura. Y por eso es que es una lámina superadora en cuanto a impacto. Y además tiene mayor capacidad de soportar la fuerza de rasgado. ¿Qué es la fuerza de rasgado? Acá lo van a ver. Cuando se rompe un vidrio, imaginemos un caso de intrusión, alguien que quiere robar y quiere ingresar por una ventana, va a golpear el vidrio, imaginemos que tiene lámina, ese primer golpe va a romper el vidrio y un segundo golpe va a hacer que las astillas del vidrio perforen la lámina, ¿sí? Esa perforación que tiene la lámina, acá lo estamos simulando con este agujerito, esa perforación que se genera en la lámina, en una lámina PET tradicional de la Silver que les mencioné antes, esa perforación que se hace rápidamente se puede desgarrar. Y la línea Ultra, gracias a esas microcapas, tiene mayor capacidad de soportar el rasgado. Perdón, el agujero no es este, sino acá. Acá van a ver que tiene un rasgado hecho, ¿sí? Eso es lo que se produce en un segundo o tercer golpe cuando la misma lámina, el mismo vidrio perfora la lámina. Entonces, la capacidad de rasgado es, una vez rota esa lámina, cuánto se dispersa esa rotura, ¿sí? En lo que es una lámina PET tradicional, este rasgado es mucho más rápido, ¿sí? Y en lo que es PET tiene mayor, acá hay también otra perforación. Entonces, lo que es PET tiene mayor capacidad de soportar el rasgado que una lámina tradicional. Entonces, estas láminas son ideales para lo que es intrusión, ¿no? Para tema de robo, por tema de explosiones, tema de sismos y tema de rotura espontánea. ¿Sí? Vamos a ver igual más adelante cuáles de todas estas tecnologías son más recomendadas según el tipo y el uso. Acá lo que preguntan, ¿cuál es la competencia directa de las láminas 3M? Y bueno, hay muchas láminas. De lo que es Ultra y de lo que es Prestige, como les decía, no hay ninguna lámina en el mercado que compita en cuanto a tecnología, ¿sí? Es una tecnología patentada por 3M que ninguna lámina tiene. Después, obviamente, las láminas PET tradicionales, hay competidores que tienen esa misma tecnología, igual que las láminas metalizadas, ¿sí? Creo que con eso más o menos di respuesta a tu pregunta. Bien, y después, otro de los productos que tiene en su línea 3M son los sistemas de sujeción. Para determinadas aplicaciones en seguridad, para una mejor resistencia, se recomienda colocar algún tipo de sujeción. ¿Qué es esto? Es un elemento que va a hacer que trabaje en conjunto la lámina con el marco de la ventana, ¿sí? Nosotros tenemos dos sistemas, uno que es un burlete, un plástico, y otro que es como un sistema de adhesivo, ¿sí? Vienen distintos colores, que lo que hace es une la lámina con el marco del vidrio. Esto se usa mucho por temas de intrusión en fachadas para bancos, donde yo quiero ganar tiempo, ¿sí? Acá no hablamos de blindaje, en ningún caso con las láminas de seguridad de 3M se habla de blindaje,
tampoco de semiblindaje. Hay competidores que usan esa palabra y realmente es una estafa porque no existe el semiblindaje, o blindás, ¿sí? O no blindás. Entonces, ojo también con eso. Acá nosotros no hablamos de blindaje, no hablamos de que a la persona no le van a robar, sino que lo que va a hacer es ganar tiempo, ¿sí? Con todos estos sistemas uno va a proteger a las personas de no lastimarse, de reducir esa posibilidad de lastimarse con un vidrio roto, y además cuando son por necesidad de robo o intrusión, bueno, acá lo que decimos es vas a ganar tiempo versus no tener nada o tener el vidrio sin lámina. Bien, y esto es otra de las diferencias que nos diferencian de la competencia, un poco también respondiendo a la pregunta de Clau, donde dice cuál es la competencia directa de 3M. Acá no tenemos competencia en cuanto a nuestro adhesivo. Nuestro adhesivo es un adhesivo especial que se llama adhesivo sensible a la presión, PSA, ¿sí? Que nos da muchas ventajas versus los adhesivos de la competencia. La competencia tiene un adhesivo seco y químico, ¿sí? Que hace una adhesión química contra el vidrio. ¿Qué ventaja nos da nuestro adhesivo? Es un adhesivo más flexible. Como les decía, esa flexibilidad es importante para absorber mayor energía en el impacto, ¿sí? Además, tiene una mejor adhesión, mejor curado en una adhesión inicial, ¿sí? Ambos adhesivos son ópticamente claros. Para lo que es la instalación también tiene ventajas en cuanto a la instalación de las láminas de seguridad, tiene más facilidad para adherirse al vidrio. Y además, para la remoción, una vez que uno quiere retirar la lámina, y seguramente a los que me están escuchando se han encontrado con algunas situaciones donde tienen que retirar una lámina existente, y seguramente si tenía un adhesivo químico, les llevó muchísimo tiempo poder remover esa lámina. Con el paso del tiempo, ese químico que tiene este tipo de adhesivo va trabajando con el vidrio, y eso hace que sea más complejo el retiro. Entonces, con las láminas de adhesivo sensible a la presión, esa remoción es mucho más simple. Bien. Vamos a ver entonces los distintos requisitos. Esto es importante para cuando hacemos las ventas con los clientes, es entender cuál es la necesidad del cliente. Y en eso nos va a ayudar a después qué lámina recomendar. Porque para algunas cosas la Prestige va a ser la mejor, y para otras necesidades una lámina reflectiva va a ser la mejor. Entonces hay que entender la necesidad del cliente. Vamos a ver temas de estética, protección contra la decoloración, confort visual y confort térmico. Acá preguntan cómo son los selladores a la hora de instalar. Hay toda una capacitación especial para hacer el sellado de borde. Así que cualquier cosa, después la gente de Panorama ahí tomando nota para hacer alguna capacitación específica para la instalación de selladores, porque es bastante complejo, pero bueno, requiere para una buena calidad de instalación de ese sellador una capacitación puntual. Así que dejamos ahí el tema para poder profundizar en otra charla específica de instalación. Bien, entonces, puede ser que muchos clientes quieran poner lámina por tema de estética, ¿sí? Para mejorar la estética de la fachada. Entonces, acá es donde tenemos que identificar cuál es el aspecto que nos da una lámina, por ejemplo, Prestige, una lámina metalizada, una lámina Night Vision, y eso es lo que le vamos a mostrar al cliente. ¿Cuál es el aspecto que tiene cada una de las láminas? ¿Alguien quiere hacer una pregunta con el micrófono? ¿No? Bien. Seguimos. ¿Con el micrófono? Sí, con el micrófono. Me están imitando en mi tono de voz. Bien, continuamos. Entonces, por estética tenemos, por un lado, distintas tecnologías de láminas que nos dan una estética distinta. Pero además tenemos distintas tonalidades, ¿sí?, de láminas. Tenemos láminas
más oscuras o más claras, dependiendo del tono que tenga esa tecnología. Eso lo vamos a encontrar en el nombre de la lámina. La lámina va a estar acompañada de un número, y ese número significa qué cantidad de luz deja pasar la lámina. En una lámina, por ejemplo, que tiene el Prestige 40, por ejemplo, que tiene el número 40, quiere decir que deja pasar el 40% de la luz, ¿sí? O sea, bloquea el 60% de la luz. Cuanto ese número es más bajito, quiere decir que bloquea más cantidad de luz, ¿sí? La 15, por ejemplo, deja pasar solo el 15% de la luz. Entonces, vamos a tener una lámina mucho más oscura y va a bloquear más luz en el interior, ¿sí? Entonces, eso es importante identificarlo. Entonces, si un cliente nos busca por tema de estética, van nuestras recomendaciones. Dependiendo si el cliente quiere mantener la transparencia del vidrio, ¿sí? Y no modificar el aspecto de la fachada, ahí la recomendación es que utilice la línea Prestige, ya sea T70 y quiere que directamente no se note la lámina, o un Prestige 40 que le da un tono amarronado al vidrio, pero no pierde la transparencia del vidrio. Y si por el contrario el cliente busca un efecto espejado o busca privacidad y no le importa modificar el aspecto de la fachada, ahí podemos ir con todo lo que es la línea reflectiva. Ideal lámina Night Vision, por la ventaja que dijimos que tenía versus las otras láminas metalizadas, de permitir que a la noche uno pueda seguir viendo hacia afuera. Acá hay una pregunta en el chat que dice, ¿cómo sabemos qué porcentaje de bloqueo le aconsejamos al cliente? Bueno, eso cuando es por estética, nosotros no podemos definir, porque la estética la define el cliente, ¿sí? Entonces, por eso es bueno darle opciones al cliente para que pueda elegir, ¿sí? Cuando es estética, lamentablemente a lo que a uno le parece que queda bien, a otro le parece que queda mal. Entonces, acá la elección es del cliente. Por eso decía, hay algunos clientes que les gusta el efecto espejado más oscuro y otros que buscan más claridad. Entonces, sí, lo importante es obviamente no marear al cliente, pero es bueno ofrecerle distintas opciones. Mi recomendación sería, por ejemplo, un Prestige 70, que es bien transparente, y después nos podemos ir al otro extremo de un Night Vision 15, que es la más reflectiva, y le podemos ofrecer una opción intermedia que podría ser un Prestige 40. Entonces ahí le estamos dando estéticamente las tres opciones y va a poder elegir entre efecto espejado. Si no quiere efecto espejado, descartamos las metalizadas y ahí nos vamos con el tono 40 o 70, donde la 70 es bien transparente y la 40 le da un tono amarronado. Pero acá el que define ese porcentaje es el cliente según lo que le guste o no, ¿sí? Ahora, si además de la estética el cliente quiere por estética unificar el aspecto de la fachada, ¿sí? Esto es una instalación en un antes y en un después. Ahí entonces es que le tenemos que hablar al cliente del VLT. Tenemos que buscar las láminas más oscuras. Ahí sí, respondiendo a la última pregunta, tenemos que buscar VLT más oscuros. Por debajo de 40, ¿sí?, de porcentaje de bloqueo, ya vamos a empezar a notar un efecto de mayor privacidad y mayor unificación del color. Entonces, ahí sí recomendamos porcentajes de 40 para abajo. Después, otro de los aspectos que tenemos que mencionarle al cliente es el reflejo, ¿sí? Hay láminas más reflectivas en su cara interior y láminas más reflectivas en su cara exterior. Y eso también va a requerir que el cliente elija si quiere un aspecto más espejado o menos espejado en su fachada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tema de estética para opacar, ¿no?, y que no se vea para adentro y unificar la estética, ahí la recomendación es buscar láminas reflectivas, ¿sí?, que unifiquen el aspecto de la fachada, y ahí eso lo logramos
con lámina ideal Night Vision y si no, Affinity, Neutral y Silver. Y hablando de porcentajes, todas estas tienen un porcentaje de un BLT por debajo de un 40, 30%, 25, 15, ¿sí? Entonces, siempre cuando hablamos de privacidad, vamos a BLTs por debajo de 40. Bien, y acuérdense que todos estos datos van a estar en las fichas técnicas de los productos. El producto les va a decir qué BLT tiene esa lámina, además del nombre. En el nombre van a encontrar el BLT, que es la luz visible transmitida, pero también van a encontrar el reflejo exterior y el reflejo interior. Bien, protección contra decoloración. Y el cliente entonces les dice que su principal necesidad es la decoloración. Bueno, ahí lo que vamos a decirle al cliente es que lo vamos a poder ayudar a disminuir el efecto de decoloración. No lo vamos a detener, porque nada lo va a detener en un 100%, pero sí vamos a garantizarle que con el paso del tiempo la decoloración va a ser menor si coloca una lámina de control solar. ¿Y qué es lo que genera decoloramiento? Hay varios aspectos que generan decoloramiento. El más conocido es el UV, ¿sí? Los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas generan el 40% de decoloramiento, ¿sí? Pero también un 25% de decoloramiento se genera por los infrarrojos y otro 25% por la luz visible del sol. Entonces, no solo el UV es el que genera decoloramiento. Y además hay un 10% que también genera decoloramiento. Y esto puede ser el calor que se genera artificialmente, el calor de las computadoras en los interiores, la luz artificial, ¿sí? Todo eso también genera más decoloramiento. Por eso es que decimos que no lo podemos detener. Porque imaginemos que ponemos una lámina que bloquea este 40%, bloquea el infrarrojo y bloquea la luz visible. Después hay un 10% que va a estar dado por esa luz artificial que tiene en el interior o el material de los objetos, los colores. Hay materiales más propensos que otros a la decoloración y eso es algo que nosotros con la lámina no lo vamos a poder controlar. Entonces, hay que tenerlo en claro para no generarle falsas expectativas al cliente. Entonces, todas las láminas, como dijimos, de control solar y de seguridad, bloquean un 99% el UV. Y después van bloqueando en distintos porcentajes la porción de infrarrojo y la porción de luz visible. Y además, una ventaja de lo que es la línea Prestige, que bloquea el 99,9% de ese UV. Y no solo es importante la lámina por decoloramiento, sino que... ¿Hola? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Bien. Otra de las ventajas de las láminas es que además de reducir el decoloramiento, también generan beneficios a la protección de la piel, ¿sí? Acá vemos este ejemplo, ¿no? de un camionero, 30 años de experiencia, con su cara lateral donde le daba el sol todos los días en el trabajo, y cómo es ese daño que le generó el paso del tiempo sobre su cara. Y eso es lo que nosotros podemos no detenerlo, pero sí retrasarlo con la aplicación de las láminas. ¿Por qué? Porque es como si pusiésemos una crema de protección solar con protección solar 1000, perdón. Entonces es una importante protección que tenemos con la aplicación de las láminas. Entonces, si el cliente los busca nos imaginamos una tienda de ropa, ¿sí? Que necesita evitar que la ropa que está exhibida se decolore con tanta rapidez. Entonces ahí podemos recomendar cualquiera de nuestras láminas, porque todas bloquean ese 99% de UV. ¿Pero cuáles son ideales? Prestige, por ejemplo. Prestige, no solo dijimos que bloquea el 99,9% del UV, sino que dijimos que bloqueaba el 97% del infrarrojo. Y además, dependiendo del tono, van a bloquear una porción de la luz visible. Entonces, ideal la Prestige 70, en fachadas de un local comercial, donde además es importante mantener la transparencia de esa fachada,
lo ideal sería un Prestige 70. Y si no, una lámina de seguridad tradicional, como una Safety 40, Safety 4, SH4, donde bloqueamos el 99% del UV y mantenemos la transparencia de la fachada. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda o pregunta? Vamos a lo que es confort visual y confort térmico. Para lo que es confort visual, acá siempre hablamos de el trabajo, ¿sí? La combinación entre el ingreso de luz natural. Acá hay una pregunta, me imagino relacionada a lo anterior, dice si las láminas protegerían alimentos en caso de pastelería y panadería. Sí, justamente va a ayudar a reducir el ingreso de calor. Ahí en panaderías y pastelería no recomendaría, más que la lámina de seguridad, recomendaría el Prestige 70. ¿Sí? Va a estar bloqueando mucho más calor que la lámina de seguridad porque va a estar bloqueando el infrarrojo. Entonces, en caso de ese tipo de negocios, lo ideal sería Prestige 70. ¿Sí? Bien, entonces, temas de bloqueo de brillo. Para bloquear el brillo, acá lo que tenemos que trabajar entonces no es con el calor del sol, sino es con la porción de luz visible del sol. Y acá donde decimos es que es la excelente combinación entre el trabajo que puede hacer una cortina y el trabajo que puede hacer la lámina. Y acá con la lámina sí buscamos láminas con VLTs bajos. También hablamos de porcentajes de por debajo del 40%. ¿Sí? Ya por debajo del 40% el ojo percibe mayor confort visual. Igual también van a encontrar en las fichas técnicas de los productos, hay un valor que se llama reducción de deslumbramiento o brillo. Ahí está el porcentaje de confort que va a estar dando esa lámina. Y ese valor está muy relacionado justamente con el VLT que tiene la lámina. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Si el cliente, su principal necesidad es bajar el brillo, entonces, recomendación, la línea Prestige, el tono 40 o el tono 20, en caso de que el cliente además no quiera ese efecto espejado de las láminas metalizadas. Ahora, si el cliente no le importa ese efecto espejado, podemos ofrecerle las láminas metalizadas, ideal la línea Night Vision, y si no, también el Affinity, el Neutral o el Silver. Y si nos buscan para bloquear calor, ¿sí? Para reducir el ingreso de calor, sabemos que en latitudes como las de ustedes, esta es una de las principales motivos por los cuales los clientes colocan láminas en sus fachadas. Entonces, acá el dato que tenemos que buscar en las fichas técnicas es el teaser, que es el coeficiente de rechazo de radiación solar, o el valor que pueden buscar es el SHGC, ¿sí? A menor SHGC, menor calor va a estar ingresando en la fachada. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Busquen los valores de teaser más altos. Cuanto el teaser es más alto, la lámina bloquea más calor. Ideal si el cliente, además de bloquear calor, no quiere un aspecto espejado en la fachada y no quiere perder ingreso de luz natural, la recomendación es la línea Prestige. Y en caso donde, además de bloquear calor, al cliente no le molesta ese aspecto espejado que tienen las láminas metalizadas, bueno, como siempre, línea Night Vision, Affinity, Neutral o Silver. A veces, ¿cuál es la definición entre todas estas? La estética, ¿sí? ¿Cuál es la estética que busca el cliente? Y si no, siempre mi recomendación es Night Vision, porque evitamos, como decía, este efecto de espejo en la cara interior. Entonces, en estas situaciones, en general yo siempre le doy a elegir al cliente primero, descarto o Prestige o Night Vision, y ahí por tema de estética el cliente va a elegir si quiere una lámina transparente, como la lámina Prestige, o una lámina reflectiva como la Night Vision. Bien, y entonces cuando es bloqueo de radiación solar, hay algunos pasos a seguir en cuanto a mostrarle al cliente los beneficios de estas láminas, ¿sí?
Primero recomendamos explicarle al cliente cómo funciona el bloqueo de radiación solar que tienen estas láminas. Después recomendamos hacer algún test que les va a permitir vender más fácilmente estas tecnologías, con una lámpara infrarroja que simulamos el calor del sol. Podemos hacer una prueba, una lámina instalada y un vidrio sin lámina, y mostrarle al cliente cuál es ese bloqueo de radiación solar. Después también hay muchos certificados internacionales que le dan validez a las fichas técnicas de los productos 3M. Luego recomendamos hacer pruebas y mostrarle al cliente estéticamente cómo queda la lámina instalada, cuánto bloquea de luz, cuánto bloquea de calor, y eso lo podemos ver instalando algunas muestras. A veces no es necesario hacer la muestra del vidrio completo, ¿no? Dependiendo si es un proyecto grande, seguramente vamos a hacer la instalación de un vidrio entero, pero si es una obra más chica, con un pequeño pedazo de la lámina podemos fácilmente mostrarle las diferencias de temperatura, las diferencias de estética de estas láminas. Y después, bueno, hay distintos test y distintas pruebas de esta tecnología que van a mostrarle al cliente cuál es ese bloqueo de calor o ese ahorro energético que se logra con la aplicación de estas láminas. Bien, y por último, ¿cuáles son las recomendaciones según protección y seguridad para el portafolio de láminas de seguridad? Acá lo importante es preguntarle al cliente lo que está buscando, al igual que hacemos con las láminas de control solar, es preguntarle, bueno, ¿qué, ¿no? Protección para las personas, en caso de rotura, el vidrio quede contenido, o necesitas una protección para los bienes, en caso de vandalismo, robo, tormentas de viento, ¿sí? Entonces, o las dos cosas, ¿no? La combinación de ambas. Entendiendo eso, es que nosotros podemos recomendarle al cliente las distintas opciones de producto. Acá lo que les recomiendo es sacarle una foto, igualmente esta información después se las vamos a compartir, como para poder entender cuáles las recomendaciones. Hay veces que por tema de presupuesto no podemos ir a la solución excelente, pero hay buenas soluciones o hay mejores soluciones que no dejan de ser una buena opción para el cliente. Lo importante de este gráfico a veces es entender, bueno, cuáles las versiones no recomendadas, ¿sí? Y después, dependiendo del presupuesto del cliente, podemos ir en las tres opciones entre bueno, mejor o excelente, ¿sí? Dependiendo si el cliente está buscando una solución para mitigación de explosiones. Esto se da mucho en clientes como embajadas, industrias químicas que tienen propensión a explosiones, entonces ese tipo de clientes busca estas soluciones, o temas de vandalismo e intrusión. Esto se usa mucho en bancos, en casas, en oficinas. Después todo lo que es lámina de seguridad, esto es seguridad para las personas, para evitar en caso de rotura que la gente se lastime. Después tema de tempestades o vientos, bueno, esto para localidades donde ustedes detecten que están más propensas a cualquier tipo de tempestades importantes. Después hay aplicaciones para rotura espontánea. Rotura espontánea es cuando esto se da únicamente en vidrios templados. El vidrio templado tiene una condición que espontáneamente 1 de cada 1000 vidrios puede generar rotura sin aviso previo. Entonces el vidrio templado se rompe en pequeños pedacitos, ¿sí? Entonces lo que va a hacer la lámina es dejarla, como dice acá, retención de esos pequeños fragmentos adheridos y unidos entre sí. Y después, bueno, obviamente la línea anti-graffiti para la aplicación de vandalismo. Acá lo que menciona, dice grandes ventanales donde hay niños. Exacto, grandes ventanales donde hay niños, usamos todo lo que es lámina de seguridad para proteger a las personas en caso de rotura, ¿no? De un vidrio crudo. Bien,
Bueno, y hasta aquí llegamos al final de la charla del día de hoy, que queríamos compartir con ustedes estos conceptos. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Tenemos unos minutitos para contestarlos. Igualmente les vamos a compartir esta información. Hubo ahí algunas preguntas en cuanto a instalación. Romina, muchas gracias. No, por favor, por favor. Vamos, no sé si me quedó... Sí, dale. Voy a mostrarles aquí una cosita que tenemos para todos y dale. Miramos el resto de las preguntas a ver si hay algo más que haya quedado suelto. Dale, dejo de compartir si querés. Dale, por favor. Bueno, creo que todos están viendo mi pantalla, ¿me confirman? Perfecto. Bueno, para todos los clientes que se nos han acompañado durante esta capacitación, tenemos un regalo para ustedes. Desde hoy hasta el 31 de mayo vamos a tener un 3% de descuento adicional en películas 3M arquitectónicas y automotriz. Lo vamos a aplicar para las dos líneas de producto. Entonces, esto va a aplicar para todos los pedidos que entren a partir de este momento. Y esto, pues nada, como un incentivo además por tener... estar viviendo esta capacitación tan importante con esta información tan completa que ha venido a compartirnos Romina desde Argentina el día de hoy. Así que para todos ustedes esto lo vamos a tener, lo vamos a mandar a todos ustedes para que lo tengan súper presente y pues aprovechen y monten también todos sus pedidos. Tendremos esto hasta el 31. Entonces, además en agradecimiento de que estén tan conectados con nosotros. Bárbaro. Voy a repasar algunas, creo que me quedó alguna pregunta de seguridad sin contestar. Alguien había preguntado, cuando coloco una lámina de seguridad en un vidrio y este se rompe, ¿qué tan probable es que se caiga de la estructura? Ahí depende del tipo de vidrio con el que se esté trabajando. Si es vidrio templado, el vidrio templado se rompe en pequeños pedacitos, entonces si vos la lámina no la colocaste dentro del marco, o por más que la coloques dentro del marco, como se rompe en pequeños pedacitos, seguramente ese vidrio se va a desprender del marco, ¿sí? Con más facilidad que un vidrio, por ejemplo, crudo. En el caso del vidrio crudo es más difícil que se desprenda de la estructura. ¿Por qué? Porque el vidrio crudo se rompe en pedazos grandes. Entonces, los pedazos grandes van a estar, por un lado, adheridos al marco de la ventana y al mismo tiempo esos mismos pedazos están adheridos a la lámina. Entonces es más difícil de que se desprenda del marco de la ventana, ¿sí? No sé si ahí di respuesta a tu pregunta. Y bueno, después obviamente preguntaban algo de los selladores para exterior, todo lo que es instalación, seguramente podemos hacer una nueva charla. Bien, y creo que con eso repasamos todas las preguntas pendientes que había en el chat. Bueno, agradecerles a todos y bueno, no sé si la gente de Panorama quiere hacer el cierre. Gracias. Romina, muchas gracias a ti por el tiempo y por dedicarnos esta hora y media en contarnos compartirnos todo tu conocimiento. A todos los clientes, muchas gracias de nuevo por conectarse con nosotros. Como lo hemos venido diciendo desde hace 2 años que arrancamos con este proceso, el modelo de películas, digamos, hay unas oportunidades muy grandes con todo este catálogo de películas de protección solar que tenemos de 3M. Como ven, el portafolio es muy alto, muy grande, a pesar de que la Prestige es la película abanderada y de mayor tecnología. También hay muchas otras películas en el portafolio que se pueden adaptar según las necesidades del cliente. Entonces, eso es interesante y bueno, tenemos todo un equipo de apoyo. Carlos
Contreras es nuestra persona técnica que los ha apoyado a muchos de ustedes en la estructuración de proyectos. Entonces, hoy con estos calores y con las personas teniendo sus oficinas en las casas y donde normalmente no lo hacían, yo creo que las películas empiezan a tener un impacto muy grande. Muchas gracias a todos y bueno, esperen la próxima semana más temas de capacitación. Y de nuevo, Romina, muchas gracias a todo, al equipo de 3M que está conectado, muchas gracias por el apoyo, a Juan, a Natalie, y bueno, esperamos que les haya gustado, que es lo más importante para todos. Un abrazo a todos y gracias. Chao, gracias a todos.